Un cordial saludo a los televidentes y teleaudientes de este gran canal TVX y también a mis amigos y amigas de Aclarando Conceptos que me ven en Facebook y en YouTube. La tergiversación de la historia y el mantenimiento de la mentira a través de los libros respectivos y la repetición continua de paradigmas falsos o de medias verdades le hacen pensar lo que no debes o lo que no debemos y terminamos los que se dejan confundiendo la verdad con la ficción. Así nos han metido en la cabeza ideas que no son reales, tanto incluso ahora en noticias locales como en situaciones mundiales cambiando la historia. Ejemplos de tergiversación sobran. Veamos algunos. Los europeos culturizaron a los indios de América que eran atrasados. Falso paradigma. Otros falsos. Las cruzadas fueron guerras de liberación del Santo Sepulcro de manos de los infieles. Grecia fue la cuna de la civilización humana. Colón descubrió América. Los inventos antiguos y las grandes construcciones, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, la muralla china, el calendario maya y el azteca, Machu Picchu, etcétera, fue obra de los extraterrestres, etcétera, etcétera. Esto lleva un doble objetivo: demostrar que ellos son los buenos y que tú eres inferior, y también tenerte sometido. No les permitas que lo sigan diciendo, y si te lo dicen, no les creas. Las civilizaciones precolombinas sucumbieron no por su inferioridad cultural, sino por carecer de las armas sofisticadas, en ese entonces de los conquistadores, que no vinieron a culturizar ni a evangelizar. Eso vino después, y en alguna medida mediocre. Vinieron a lucrarse, y eso sí lo hicieron bien, y destruyeron los españoles primero, los ingleses después, no solo a los nativos, sino a pequeños centros de intercambio que habían sido establecidos antes de Colón. Árabes en el Caribe y los vikingos en el norte de los Estados Unidos, Canadá y las islas de Terranova y Groenlandia. De esto hablaremos en la segunda parte de este programa. En la primera, quiero enfatizar, la civilización de los pueblos originarios de América Latina era sorprendente. Lástima que fueron casi toda destruida esa civilización, aunque se conservan algunos vestigios en piedra. El calendario azteca y el calendario maya eran superiores a los ocupados en Europa en el tiempo de la conquista, e incluso con algunos cálculos científicos adicionales que tan solo se supieron hasta bien entrado el siglo XX. La literatura fue destruida contenida en sus códices, pero quedó como ejemplo un libro que ha llegado a nosotros, aunque solo parcialmente escrito. Primero usando caracteres latinos para transcribir el idioma maya quiché y luego al castellano. Es innegable la trascendencia histórica cosmogónica del Popol Vuh, que ellos llaman el Pop Vuh, libro sagrado de los mayas quiché, pueblo indígena de Guatemala, al cual pocos conocen. Hay sin embargo dos conceptos que son populares en él. Balam Quince, nombre de un pionero de los centros comerciales de San Salvador, que en el Popol Vuh es uno de los 4 primeros varones creados y formados con esencia divina de inteligencia y sabiduría de entendimiento, y que es el dueño espiritual del elemento fuego. Su esposa, Cajapa Luná, agua de luna. Los otros 3 nombres, Balam Macab, Mahukutaj e Iki Balam, que constituyen los otros 3 elementos de la naturaleza, tierra, aire y agua. El otro símbolo importante lo constituye el jaguar o leopardo americano, que en un dibujo maya se constituyó como el emblema de un banco del sistema, el Banco Cuscatlán, que fue vendido luego a inversionistas extranjeros. El jaguar personifica los 4 elementos de la naturaleza, siendo su figura el signo clásico distintivo de la sorprendente civilización maya. Su nombre Balam, que significa fuerza, potencia y también jaguar. A través del estudio del cielo, los mayas astrónomos se dieron cuenta que la luz es la fuente de la vida. Todo es luz y todo procede de ella. Es energía y también el origen de todas las otras energías. Comprendieron que todo lo que es o existe en la Tierra viene de la luz y el calor, del árbol de la vida de luz, el sistema planetario cuyo centro es el Sol. En ese mismo tiempo Europa creía equivocadamente que la Tierra era el centro, no solo de nuestro sistema solar, sino de todo el universo. El Sol llamado Ajpop, ese rey legislador, comandante supremo del quiché. Ajpok Kamha es la reina que de toda forma da vida para la Tierra. La Luna, ellos junto con los planetas son Kaleh Aksik Binak, el sistema solar.
Las 12 concentraciones del zodíaco aparecen en el Popol Vuh con sus nombres antiquísimos mayas. Veamos algunos versículos del Popol Vuh. Uno solo es el origen de la existencia de la vida. Una sola es su trayectoria. Así son las cualidades de la luz blanca de la verdad. Luz que ha venido de la oscuridad de la poderosa vacuidad de la esfera del espacio vacío. Tepeo Cucumat. Matriz gestante de toda forma de vida del universo, que es la que está en la oscuridad profunda e impenetrable del fondo del corazón y del universo, en las profundidades insondables de su prístino origen. Del espacio negro vacío que llena la esfera del universo salió la luz. Esta oscuridad es la madre origen de la luz. Esto, analizándolo científicamente, es mucho más profundo y abstracto que la mitología griega y romana y los conocimientos elementales teológicos del resto de los otros pueblos de Europa. Eso era de esperarse, porque los mayas lidiaron el cero, máxima abstracción humana, y los europeos tuvieron que esperar a que los árabes se los enseñaran. Merece especial mención el versículo 857 del Popol Vuh, que menciona a Kaaba Ha como el gran templo tabernáculo donde está la roca viva de todo el conocimiento, que es reverenciada por todos los reyes del Quiché, el árbol de la vida, y también es venerada por todas las tribus a la redonda. Los peregrinos visitantes entraban primero a hacer sus sacrificios de ofrendas encendidas, incensando su pon aromático ante la presencia del gran dios Tojil. Y la fuente florida de aguas cristalinas, que es la fuente del cielo que rebalsa agua de vida, Sutuja. Además del capítulo 862 y 863, se explica el ayuno riguroso que ellos hacían, y mientras ayunaban cumplían una total abstinencia sexual. La similitud con el Islam está más allá de una coincidencia occidental o accidental. El templo más sagrado en la Meca es la Kaaba. La piedra negra, también existente en una de sus esquinas, Hajar al-Aswad, se encuentra en dicho templo. También existe un pozo, Sumsum, que fue un regalo de Dios, y ahí se realiza el peregrinaje, y antes la Meca fue el más importante mercado del incienso. El ayuno islámico también es radical y contempla también la abstinencia sexual. Hay otras coincidencias y esto refuerza la idea del origen árabe de Topilzin Quetzalcóatl, de los aztecas, también llamado Cuculcán por los mayas y Tojil o Ucumat por los mayas quiché. El intercambio benevolente entre la cultura árabe y otras culturas contrasta con las conquistas europeas, salvajes y destructoras. Hay asimismo enseñanzas ejemplares en las enseñanzas indígenas. Lo vemos con el mensaje de los indios americanos, norteamericanos, sobre la ecología y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza, y que una compañía transnacional se ha encargado ahora de difundir. Menos conocidos son los personajes del Popol Vuh. Veamos algunos. Hubo un personaje orgulloso que quiso engrandecerse a sí mismo, su nombre Bukub Kakija. Yo soy grande en poder, decía, yo estoy por encima de toda la gente creada y formada, yo soy el sol. Yo soy su luz, yo soy la luna, yo soy también su luz. Grande es mi iluminación esplendorosa. Así es. Porque de oro son los ojos de mi rostro. También mis dientes brillan como piedras preciosas con destellos iridiscentes verdes brillantes de esmeraldas. Mi nariz y mi trono brillan porque son de oro. Así era la expresión de Bukub Kakija en el Popol Vuh. Pero no era que fuera el sol, sino él mismo se vanagloriaba de su riqueza y poder y del brillo de su oro. Pero en realidad la luz y la faz de la luz de su rostro alumbraba únicamente un solo lugar alrededor suyo. Falso y malo, quedó abatido cuando le quitaron sus piedras preciosas y se decretó su muerte y la de sus dos hijos, Zipacná y Capracán, cuya arrogancia y petulancia fueron heredados de su padre. En este mundo no deben florecer los Bukub Kakija, los amantes del metal y del poder, los soberbios que todo lo destruyen, sino aquellos que moverán la tierra con el bien, y por el bien, no como Capracán, uno de los hijos para destruir. Volviendo al tema de la llegada de los árabes a nuestro continente, merece destacar los estudios de Isabel Álvarez de Toledo, brillante escritora española que se dio a conocer inicialmente por oponerse a Franco, a pesar de ser de la nobleza. Se le conoce como la Duquesa Roja. Isabel Álvarez de Toledo destacó no solo por su gran labor, sino que porque tenía en sus manos el archivo privado más importante de toda Europa, que heredó junto a un palacio y varios títulos nobiliarios, entre ellos el más antiguo de España, Duquesa de Medina Sidonia. Ella no solo desempolvó y catalogó el archivo, consistente en más de 6.000 legajos y 6 millones de documentos,
que refleja la vida civil y política de España en un periodo de 8 siglos. Además, dedicó la mitad de su vida a estudiar dicho archivo y a publicar libros que han sido polémicos, pues en forma perfectamente documentada y juiciosa desmienten algunos de los dogmas más sagrados de la historia oficial, dogmas como el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. En 1992, la duquesa publicó su libro, No fuimos nosotros, en el que afirma que en el continente americano ya se conocía y se comercializaba con él mucho antes de 1492. Claro, en las zonas árabes del sur de España, el norte ya reconquistado no aceptaba que la tierra era redonda. Trató también este tema en varias entrevistas. Algunas preguntas a la duquesa Isabel Álvarez de Toledo, que ella contestó en su oportunidad. ¿Colón descubrió América? Ella contestó, según los documentos, no. Hay documentos que señalan que ya los fenicios iban a América porque ir hasta allí era lo más sencillo. El hombre navega desde 7000 antes de Cristo y en vela desde al menos 4000 años antes de Cristo. Los documentos lo dejan claro. Si los historiadores no quieren verlo, es problema de ellos. Además, ¿quién puede negar que antes de todos no fueron acaso los pueblos americanos originarios a los que vinieron antes? El pensar que Colón descubrió América es bonito para los españoles, pero también mi madre, cuando me leía cuentos, dice ella, de hadas, me decía que no existían para que no me confundiese. Pero yo quería pensar que sí existían porque para mí, jovencita, era una preciosidad. Dentro de esta documentación queda constancia de que el Nuevo Mundo no fue más claro, realmente descubierto en 1492 por Cristóbal Colón. Bueno, no solo es esa documentación. Precisamente ahora estoy trabajando con los archivos de Simancas, donde también está comprobado este hecho. En estos documentos y en otros de la misma índole, se refleja que la gente de la costa de Huelva iba a América de una manera corriente. Personas de Palos, de Moguer e incluso de Niebla se dirigían a ese continente desde al menos el siglo XIV. Aquí encontré el documento que también me llevó a otros documentos que avalan esa tesis. Pero la parte más importante de esos escritos está en Simancas, los archivos de Simancas. La duquesa murió en el 2008. A su funeral no solo asistieron sus hijos, sino que fue un acto multitudinario. De forma póstuma, la provincia de Cádiz declaró a Isabel Álvarez como hija adoptiva y el Ayuntamiento de Molina de Segura, en Murcia, estableció el Premio Internacional de Investigación, todo en Andalucía. Historiadora Luisa Isabel Álvarez de Toledo, ese es el premio. Entre sus trabajos y logros, dejó como legado también la publicación de otro libro en el año 2000, que se llama África versus América, la fuerza del paradigma. Este libro destacado, acompañado por copias de los documentos antiguos en que está basado, demuestra de manera contundente que el Islam llegó a América en forma pacífica y metódica, sin afán de conquista, mucho antes que los europeos la arrasaran, expropiaran, explotaran y esclavizaran con el mismo espíritu con que venían persiguiendo, expropiando, expulsando y asesinando a judíos, musulmanes, gitanos y cristianos no católicos, unitarios y protestantes. Esto sucedió en España, pero no olvidemos que los protestantes terminaron haciendo lo mismo en Europa y en Norteamérica. En el Caribe no quedó nadie que pueda atestiguar ese pasado. No hay indios ni mestizos, solo negros, blancos y mulatos. Colón hizo 4 viajes porque disponía de los mapas de navegantes árabes anteriores. Por eso, cuando fue encarcelado por los reyes católicos, después del tercer viaje fue liberado por la reina Isabel, después que Colón confirmó que había más tierras que contactar y que tenía mapas, pero tenía antes que tener que comprobar. Y realizó el 4º y último viaje y le pidió a la reina, y eso está en los archivos de Simancas, que le incorporara traductores que hablaran árabe. ¿Para qué? Colón fue apresado al regresar a España del 4º viaje y no salió liberado hasta que devolviera la inmensa fortuna que había adquirido, un 10% libre de gastos que equivalía a la 4ª parte de toda la conquista. Demasiada riqueza para un solo hombre, dijeron los reyes. Y los reyes católicos volvieron a fallar en su palabra empeñada. La conquista fue cruel y despiadada. De los 80 millones de pueblos originarios de América, tan solo quedaron vivos 4 millones. Pero en el Caribe no quedó uno solo. Hasta los nativos que habían sido llevados como trofeos a España y vivían allá con su familia fueron repatriados un poco antes de la conquista de tierra arrasada, que no aparece en los libros más que pequeños detalles.
no se quería testigos, porque para justificar la conquista de nuevas tierras tenía que ser el primero del viejo mundo para tomar posesión de ellas. Los nativos no contaban. Se había decretado que eran animales, lo cual se mantuvo hasta 1537, cuando ya se habían apropiado de las tierras y la conquista había sido prácticamente finiquitada. Ahora, en pleno siglo XXI, debemos potencializar la parte genética que nos toca de los pueblos originarios, grandes pueblos que fueron vilipendiados, explotados y marginados, que se les robó su tierra y destruyó sus culturas, y todavía se sigue hablando mal de ellos. Debemos también despreciar todo lo que representa el racismo, el clasismo y el elitismo, resabios de esa época de sometimiento y muerte. Muchas gracias.